Bueno, acá estamos con Juan José Munúa, ¿es tu nombre? Sí, Juan José Munúa. Es jugador de fútbol de las viejas divisiones de la B y la intermedia. Bueno, esto es para De Fogón en Fogón y Radio La Gráfica de la República Argentina y Tiempo de Cambio acá en Montevideo, Uruguay. Presentate tú. Bueno, buenos días. Es un placer para mí poder estar a través de la magia de la radio, de poder estar comunicado con ex compatriotas, compatriotas nuestros, ¿no?, que vivieron acá en el Uruguay, que después tuvieron por distintos motivos exiliar, y del mundo, ¿verdad? Porque esto llega, se osea a muchos lugares. ¿Cuánto tiempo jugaste al fútbol tú? Bueno, yo fui de los que empezó jugando al fútbol con un sueño de poder llegar a primera división, pero en aquellos momentos eran momentos muy difíciles, éramos 3 hermanos, mi madre sola, y usted sabe que en el jugador de fútbol tiene que haber el apoyo familiar, nos faltó, como le dije, mi padre, y había que salir a trabajar. Y era muy difícil a veces trabajar, jugar al fútbol, necesitaban muchas condiciones, pero el jugador de fútbol cuando arranca, y los que me están escuchando lo saben, los viejos futboleros, saben de que tienen que tener buena alimentación. Nosotros, al perder a mi padre, teníamos esa carencia de la alimentación, la palabra, el consejo, el apoyo. No es lo mismo tener una familia bien constituida con su papá, su mamá, que a veces solo con el apoyo de la madre, ¿verdad? Y 3 varones, era difícil. Pero así todo, jugué en la intermedia, jugué en la B, y después jugué en el interior. Y jugué unos 10 años más o menos. Pero tú como ser diste un gran apoyo a un hijo que hoy está triunfando, jugó en Nacional, tengo entendido, y hoy está triunfando en Europa. Sí, sí. Bueno, después mi hijo, sí, yo siempre digo que hay que tener la manito de Dios, ¿verdad? Porque para llegar a esos niveles, usted vio que somos 3 millones de habitantes y por suerte, ¿a cuántos jugadores de fútbol sacamos? Y siempre se está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Bueno, nosotros nacimos con esa idiosincrasia y creo que desde que somos un bebé arrancamos con una pelota de plástico, después una pelota de goma, con pelota de tenis, siempre corriendo atrás de una pelota. A nosotros nos preguntan, ¿por qué? ¿Cuál es el milagro del fútbol uruguayo? Y uno de los milagros, y justamente, si usted me permite, en uno de los proyectos que yo impulsé a través del Ministerio de Deporte y en la Embajada China, era de que había como que una complicidad con los padres. Los padres o tío, el vecino, el que sea, le tira una pelota para que el niño corra. El niño va asociando eso y yo creo que uno de los motivos por los cuales de acá se sale es justamente de toda esta zona, de toda Sudamérica, es porque desde muy niños ya ellos asocian eso. La pelota de plástico, la pelota de goma, la plastificada y después la profesional. Háblame un poquitito más de el triunfo de tu hijo en España. Bueno, mi hijo empezó en el baby fútbol de Nacional, después se fue a jugar a la C, al Albion. En el Albion fue la revelación de la C, vuelve a Nacional. En ese interín lo quería Boca, porque estar fichado todavía en Nacional no se pudo. Bueno, ahí él empieza a jugar en las inferiores de Nacional. Llega con 16, 17 años al primero, ya con 17 años estaba en cuarta y primera, tercera división, bueno, fueron 2 o 3 partidos nada más. Viene la selección, ahí empieza a jugar en las selecciones juveniles, fue vicecampeón del mundo en Malasia, 90 en Malasia, sigo bien, y bueno, y de ahí a la selección mayor. Fue 5 años campeón uruguayo con Nacional, después se fue a jugar 11 años a Europa, hoy en día es técnico de Cartagena en Europa, de segunda división B. Y bueno, digo, yo siempre digo que todo en la vida es el factor suerte, ¿verdad? Condiciones, suerte y el apoyo familiar. Eso es muy importante para el jugador de fútbol y para cualquiera en la vida, ¿verdad? Eso por el lado de tu hijo. Y tú, digamos,
Hablame un poquitito más de ese proyecto que tú decís, de los por qué los uruguayos y los argentinos también, porque ellos están mucho en eso, somos unos genios a veces en el fútbol. Y los brasileños, que no nos podemos olvidar, pero vamos a hablar más que nada de Uruguay. ¿Cuál es el proyecto que tú tenés para hacer o que presentaste en torno al fútbol de los niños? Bueno, esto lo he hablado con Fernando Rodríguez Riolfo, que es gerente deportivo, técnico, exjugador de fútbol, muy conocido en Ecuador, en Colombia y en otros países. Él hoy está acompañándome en este proyecto, creemos en este proyecto, y este proyecto está dirigido hacia la parte de Asia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mejores boxeadores del mundo son, entre los mejores boxeadores del mundo, hay mexicanos. Los mexicanos, desde que son muy niños, los padres, lo van incentivando, vistiéndolo con la casaquilla de boxeador, le dan guantes de boxeador, en Estados Unidos también. Entonces, toda cultura que se quiera iniciar por el lado del fútbol es desde que se nace. Los niños tienen que necesariamente caminar atrás de la pelota para ya ir asociando el balón con el niño, ¿verdad? Porque no es lo mismo vestirlo de karateca, por ejemplo en el caso de China o Japón, que darle una pelota. Ellos justamente, las artes marciales que se han desarrollado tan bien en Japón, por ejemplo, y en China, es porque desde muy pequeñitos ellos están ya aprendiendo en escuelas, ya les enseña desde muy chiquito. Bueno, y uno de los motivos creo que para el lado de Sudamérica es que la idiosincrasia, ¿verdad? El no querer perder, el que ya desde muy niño los padres haciendo en las canchas de baby fútbol, con las tortas fritas, con el maní, con la torta, con las madres haciendo toda esa tarea, van involucrando a las familias y cuando llegan a la casa, la gran mayoría del día de lo que se habla es de fútbol. Entonces es muy difícil de que niños uruguayos y de Latinoamérica, en donde se inculca el fútbol como primer deporte, usted no lo puede comparar con países donde el primer deporte, por ejemplo, es el boxeo, o es el béisbol, o es el básquetbol. En el Uruguay tenemos el fútbol. Entonces, va a la casa del tío, se habla de fútbol. Va a la casa del vecino, se habla de fútbol. Y ya desde muy niño se le enseña la competición, con copas, con trofeos, a veces con comidas. Entonces se va incentivando y cuando se llega a la casa se les da aquello de que salieron campeones. Desde muy niños se acostumbran a ser campeones. Se dice que en el baby fútbol se juega por deporte, por la amistad, por el niño, pero el fin que tenemos todos es ver a nuestro hijo campeón. Entonces, desde muy chiquititos, ellos saben que tienen la medalla colgada en el pecho, que van a su escuela o a sus amistades diciéndole, salí campeón. Y el salir campeón, yo creo que esa es una de las cosas que cuando llegan los momentos definitorios en los campeonatos, ya siendo adultos, se acostumbran a decir, somos campeones. Y desde chico creo que uno de los secretos es ese, es no querer perder la vergüenza, el mirar a los padres de haber hecho todo ese sacrificio y decir, todo este sacrificio que hiciste desde muy niñito por mí, hoy la copa la disfrutan los padres, los tíos en un armario, en una repisa, en donde dicen, ¿viste? Mi hijo salió campeón. Entonces, el secreto está en que cuando llegan las finales en el mundo, usted recorre el mundo, siempre va a haber un uruguayo. Y ese uruguayo que está en cualquier equipo de primera división del mundo, ese uruguayo da una charla técnica con el técnico de turno y estoy seguro que también a los que está alrededor de él le dicen, muchachos, son 11 contra 11, hoy no podemos perder. Esa se la escuché yo decírsela a Odilio Varela, por ejemplo, un legendario, a Gilia también, tuve la suerte de charlar mucho con él.
Y yo creo que eso, bueno, forma parte de ser uruguayo, ¿verdad? Es algo como que es intransferible, no lo entienden en el mundo entero, pero créamelo, los que estamos en el fútbol, que de repente no llegamos a grandes niveles, pero me están escuchando en el mundo, saben que el secreto arranca desde la familia. Tú has hablado de varias cosas en torno a esto, que no sé si sería la diferencia, pero ¿cómo diferenciarías tú que jugaste en un fútbol prácticamente amateur al fútbol profesional donde el futbolista vive del salario o del sueldo que cobra? ¿Cómo la ves esa transición despacito desde el baby fútbol a jugar en una primera división? De la divisional A, más que nada. Bueno, la pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena. De un total de 3.000, 4.000, 5.000 niños que pueden arrancar por darle un número y después que lleguen a primera división, de repente de 5.000 llegan 5, por darle más o menos una estadística. En eso va, por ejemplo, usted me hace una pregunta que está muy relacionada. Cuando un niño tiene 7, 8 años, y empieza con el baby fútbol y empiezan a competir, como recién hablaba, y a tomar el sabor de decir que competimos todo el año por una copa y salimos campeones, de la manera que lo disfrutan su familia y todo lo demás, como recién lo expliqué. Después llega a una edad de 12, 13 años, que es cuando empieza a jugar en cancha de 11, y ya empieza a jugar en, como se le dice acá, séptima división. Después juega en cuarta, después juega en tercera, ya ahí tiene 2, 13, 14 años, 15 años. Y ahí entra un tema que es clave, la novia. Ahí empieza a formarse su vida. Muchos con 15, 16 años ya empiezan con su novia, con sus otras cosas, con sus amigos. Y ahí forma un factor fundamental la familia. Para todo en la vida, los amigos marcan a veces la trayectoria del ser humano, para bien o para mal. Si usted camina bien y camina con gente bien, difícilmente le pase nada. Puede ser una casualidad que le pase algo. Pero si usted camina bien y está desarrollándose más que nada como futbolista, tiene que hacer vida sana. La novia lo tiene que acompañar y comprender y decirle que, por ejemplo, no puedo salir al baile, no puedo comer esto, no, y eso es real. Entonces, allí en ese momento que usted hace esa pregunta, le diría que tiene el factor la novia, la alimentación y los amigos. Y después lo otro, como todo en la vida, llega solo. Algunos lo toca la manito de Dios y llegan, y otros, desgraciadamente, si eligen otro camino o tienen amigos que no lo ayudan, que en vez de decirle anda a descansar, le dicen vamos a bailar o vamos a tomar. El jugador de fútbol no puede fumar, no debe fumar, no debe tomar y debe tener una muy buena compañera. Y a la muy buena compañera lo tiene que ayudar los hermanos, el papá, la mamá, los tíos, y todo empujando para el mismo lado, para que se cristalice ese jugador, madure, acompañado con los estudios, porque los estudios tienen que estar, porque el jugador que estudia tiene otras posibilidades intelectuales, inclusive como para poder entender una jugada. Usted mira, hay jugadores que no estudiaron, pero fueron brillantes. No sé, en el caso de Maradona, por ejemplo. Pero son casos aislados. Por lo general, al jugador de fútbol y a todos en la vida nos ayuda la parte del intelecto. El jugador que estudia, el jugador que está al lado de la familia, que recibe buenos consejos, todo eso ayuda para que el jugador crezca e inclusive después como profesional pueda tomar buenas decisiones. El haber estudiado le va a servir porque los jugadores de fútbol se reúnen con mucho dinero en muy corto lapso y son tan jóvenes que por lo general definen mal. Definen mal porque de repente una persona, nosotros, que ya somos adultos, que tenemos una trayectoria en nuestra vida, de golpe nos encontramos con $1 millón o $2 millones, y si no hacemos las cosas bien, en muy poquito tiempo podemos quedar sin nada. Entonces, para ese tipo de decisiones, inclusive en las económicas, es muy importante el estudio. Bueno, nosotros finalizamos
aquí al principio, la primera parte de esta hermosa charla. Hemos estado acá con el ex jugador de fútbol y excelente persona que es Juan José Munoa. Ha sido un placer y no sé si les querés mandar decir algo a los argentinos, a los uruguayos radicados en la Argentina. Sí, por supuesto que sí. Son nuestros hermanos, somos de la misma raíz. Yo todo esto que dije, estoy seguro que el que está escuchando dice, qué verdad, ¿no? Nos ha dado, no es que yo sea un iluminado, pero sí soy padre de un jugador que fue exitoso y sé que para que se llegue a todo eso, las familias de los, en este momento, que están escuchando, de jugadores argentinos, que son jovencitos y que están queriendo llegar a Primera División, les puedo asegurar que esto que están escuchando les va a ser de mucha utilidad para poder llegar a Primera División. Ese fue mi mensaje. Y bueno, un abrazo desde Uruguay. Muchas gracias, Marino, por la entrevista. Señor Marino, por la entrevista. Y espero que esto que les dije les pueda servir para su vida. Bueno, esto ha sido para De Fogón en Fogón y Radio La Gráfica de la República Argentina y Tiempo de Cambio acá en Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias.